Buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Marcelo Villa, hago parte del Semillero de Innovación Geográfica de ESRI Colombia y hoy les voy a presentar el webinar de OpenStreetMap. Entonces, la idea es que primero vamos a hablar sobre qué es OpenStreetMap, para qué sirve esta comunidad, también un poco de la historia detrás de esta y algunas aplicaciones que se han construido sobre, bien sea los mapas, pues el mapa de OpenStreetMap o todos los datos y la base de datos que ellos tienen. Luego les voy a hacer una demostración bastante corta de cómo crear una cuenta en OpenStreetMap y cómo funciona la plataforma, cómo se puede explorar este mapa. Luego vamos a hablar de un tema muy importante que son los tipos de datos que existen en OpenStreetMap. Entonces, cuáles son esos elementos geográficos que puedo agregar a un mapa, que puedo editar en un mapa. Y además, también vamos a tocar un tema muy importante que son los atributos o las etiquetas, que finalmente es lo que vuelve mucho más diciente a un dato que es solo una figura geométrica y nos puede dar mucha más información que solo esto. Luego vamos a hablar de los editores y las diferentes opciones que existe eh, para editar información y agregar información en OpenStreetMap desde diferentes dispositivos o programas. Luego vamos a ver cómo podemos editar y guardar información en OpenStreetMap utilizando uno de esos editores, que es el editor por defecto que trae la plataforma en la web. Y luego yo creo que viene el core de nuestro webinar y es cómo acceder a esta información, que creo que es la parte que más les interesa a ustedes. Entonces les voy a mostrar tres maneras diferentes de cómo se puede acceder a la información dependiendo de lo que ustedes requieran. Y una cuarta manera que es mucho más puntual y es a partir de construir consultas y utilizando un programa externo, una página externa que ya está hecha. Pero también cómo podemos acceder a esa información programáticamente, en este caso utilizando Python e integrándolo a todo el ecosistema que Python ofrece. Pero también cómo después de acceder a esos datos podemos extender nuestras capacidades e integrarlo también con ArcGIS Online, por ejemplo. Entonces ese va a ser el último ejemplo. Entonces, bueno, empecemos. ¿Qué es propiamente OpenStreetMap? Entonces OpenStreetMap es una herramienta o una plataforma que es gratuita y colaborativa que tiene como objetivo crear, editar y compartir información espacial. Pero entonces yo acá quiero hacer énfasis en el punto de colaborativa, porque finalmente es una comunidad que sigue un modelo muy similar al de Wikipedia, este modelo de crowdsourcing, donde cualquier persona que esté en capacidad de hacerlo puede agregar, puede aportar, puede editar información dentro del mapa. Y entonces se vuelve una herramienta que está construida por la comunidad, donde cualquier persona puede hacer un aporte. Pero no solamente eso, sino que cualquier persona que también esté en capacidad, tenga un computador y tenga acceso a internet, pues puede acceder a los datos, a la gran vastedad de datos que ofrece la comunidad, que ofrece la plataforma. Y eso nos lleva al siguiente punto de para qué sirve. Entonces ya sabemos que sirve para, para compartir y para crear información espacial, pero yo quisiera extender esta funcionalidad un poco más y decir que es una colección que ha crecido mucho en los últimos años, una colección de datos que ha crecido muchísimo en los últimos años y que va a seguir creciendo muchísimo en los años siguientes, de información espacial que es libre, que es gratuita y que es útil para una gran cantidad de propósitos diferentes. Y entonces acá la parte interesante es que pueden ser propósitos tan pequeños como simplemente usted quiere acceder a información del mapa o quiere poner su restaurante, su nuevo restaurante en el mapa de OpenStreetMap para que alcance mayor visibilidad, o simplemente es un aficionado de los árboles y quiere mapear los árboles que existen en su barrio o en su comunidad, hasta, hasta aplicaciones o propósitos muchísimo más grandes, con una visión mucho mayor, como por ejemplo cosas de catastro o planeación urbana, todo este tipo de cosas, donde ahorita lo vamos a discutir. Surgen nuevas oportunidades y surgen temas muy, muy interesantes de colaboración con otras entidades, como por ejemplo entidades gubernamentales.
Entonces, pues claro, el hecho de que esta colección de datos sea tan grande y sea libre, pues da un alcance supremamente grande. Y entonces, teniendo en cuenta esto, yo quiero contarles un poco por qué es una iniciativa que es libre y gratuita y de dónde nace esta iniciativa. Y es una iniciativa que nace hace 12 años en el Reino Unido, donde un grupo de personas decide que van a crear una plataforma para poder distribuir de manera libre y gratuita toda la información geoespacial que puedan recolectar, que puedan aportar dentro de la plataforma. Pero entonces lo curioso de esto es que nace porque este grupo de personas se da cuenta que el Reino Unido para el 2007 tiene una cantidad de datos, de conjuntos de datos geoespaciales supremamente buenos, una cartografía de base supremamente buena, y pues que todos estos conjuntos de datos tienen una gran calidad, pero que están centralizados en una única institución, que es el Centro de Ordenamiento del Reino Unido. Y entonces ellos dicen cómo es posible que una entidad como el Servicio de Ordenamiento, la cual es financiada por impuestos, y finalmente estar financiada por impuestos significa que está financiada por la gente, está financiada por el pueblo. ¿Cómo es posible que una institución de este estilo, donde están todos esos datos centralizados, no provea un acceso libre y gratuito a estos datos? Sino que la ironía es que pues hay muy pocas maneras de acceder a estos datos y que además eh, en el momento que uno accede a los datos pues está limitado bastante por las licencias que estos tienen. Entonces estos tipos dicen, no es una situación bastante irónica. Vamos a crear nosotros una plataforma para que el Reino Unido tenga todos estos conjuntos de datos geoespaciales que van a hacer esfuerzo de la gente y que se puedan compartir con toda la gente. Entonces es una iniciativa de la gente para la gente. Y entonces nace esto, pero pues en papel es una idea muy buena. Pero claro, es una idea muy buena siempre y cuando haya personas que puedan aportar, siempre y cuando haya harta gente que esté pendiente de quién está editando los datos, de moderar también la edición de los datos, de agregar más entidades, de estar actualizando todos los atributos, todo este tipo de cosas. Entonces esta iniciativa empieza a crecer y ya hoy, 12 años después, es una iniciativa supremamente grande, supremamente famosa, donde ya vamos a ver, está siendo utilizada por muchísima gente y tiene muchísimos contribuidores. Y antes de seguir, yo acá quiero hacer una distinción entre lo que es libre y lo que es gratuito, porque no sé si estarán familiarizados con el término, por ejemplo, gratuito como gratis una cerveza, o gratis en el sentido de libertad de expresión, por ejemplo. Entonces sí hay muchísimas empresas y muchísimos programas que ofrecen en cierta medida software o datos gratuitamente, pero es el primer concepto de gratis como una cerveza, donde usted puede coger el dato, tiene acceso a la herramienta, tiene acceso al programa, pero no puede ir mucho más allá de eso, puede usarlo y ya, no, no puede extenderlo mucho más de eso. En cambio, cuando uno habla de este tema de libre, de software libre, de libertad de expresión, de todo este tipo de cosas, pues uno está hablando de que no está limitado a licencias que dicen exactamente qué debería hacer usted o no con esos datos, qué debería hacer usted o no con esos programas. Entonces, la idea de esto es que la información está accesible para todo el mundo. Y si usted quiere crear otro programa utilizando datos de OpenStreetMap, puede hacerlo. Bien sea que este programa vaya a ser un programa de código abierto también, o bien sea que vaya a ser un proyecto privado personal, o bien sea que vaya a ser un proyecto de código cerrado, un proyecto comercial. No importa, porque finalmente son datos y es una plataforma que es totalmente abierta. Entonces ni siquiera es como estas licencias como por ejemplo la GPL, donde le dicen a usted que usted puede editar el software como quiera, redistribuirlo como quiera, siempre y cuando esa licencia GPL se mantenga en su distribución de software. Entonces usted puede hacer el programa que quiera siempre y cuando
también esté dispuesto a que sea libre y a que otras personas puedan construir sobre él. Entonces, pues claro, imagínense la ventaja y la usabilidad que, que implica que esto sea totalmente libre y que siga un modelo similar entonces al de Wikipedia. Entonces, bueno, ahora vamos a ver unos casos de uso y, y la idea es que existe OpenStreetMap, el mapa colaborativo que todo el mundo ha construido, o los datos en bruto. Entonces yo les quiero mostrar un poco qué personas o qué aplicaciones están utilizando ahorita de este típico mapa, eh, que es por ejemplo este de acá, donde pues se ven una gran cantidad de cosas, el típico mapa base de OpenStreetMap, donde están todas las vías, los parques, los diferentes edificios, todo este tipo de cosas. Y lo están usando librerías tan importantes como Leaflet, que es una librería tal vez una de las más famosas en web mapping, además porque también es open source y de código abierto. Y entonces es el mapa base que ellos proveen. Eso quiere decir que cualquier aplicación que esté construida sobre Leaflet y no esté usando un mapa base personalizado, está usando el de OpenStreetMap. Y esto entonces quiere decir que todas esas aplicaciones están utilizando en cierta medida este mapa. Tal vez no como el propósito principal de la aplicación, pero sí como información complementaria. También está, por ejemplo, esta iniciativa de código abierto que se llama OpenLayers, que todos los mapas bases, el mapa base de ellos también hace parte de OpenStreetMap. Está Mapbox, que es otro de los grandes en web mapping. Está también Mapsen, que es sobre todo una plataforma de ruteo. Y a lo que quiero llegar con esto es que incluso aquellas empresas donde no todo es de código abierto, donde no todo es este modelo colaborativo, todo este tipo de cosas, como por ejemplo Alice, pues también están utilizando el basemap de OpenStreetMap. Y lo vemos en ArcMap, en ArcGIS Pro y en ArcGIS Online, donde uno puede utilizar este basemap como opción, por ejemplo. Y lo mismo pasa con empresas como Apple, que desde iOS 6 tiene la posibilidad de integrar con sus mapas este basemap, o incluso Google, que por más que haya cambiado sus políticas y sus precios de la API ahorita, pues sigue dando la posibilidad de incluir este basemap, eh, y no solo el de ellos, siendo que es casi que una competencia directa. Pero además no se está solo usando su mapa base, sino también se están utilizando estos datos. Entonces un ejemplo es por ejemplo Wikipedia. Diferentes páginas de Wikipedia en diferentes idiomas tienen la utilidad que cuando ustedes van y ven alguna coordenada, como por ejemplo acá, esta es la página en alemán de Berlín de Wikipedia, y ustedes le dan a las coordenadas, clic, pues ahí mismo se integra con información de OpenStreetMap, y entonces pues de la aplicación de Wikipedia ya a otra aplicación que está siendo nutrida por los datos de OpenStreetMap. Pero no solo eso, también hay una gran comunidad de investigadores y es investigación científica que se está haciendo alrededor de OpenStreetMap y de sus datos, de los datos que provee. Y no necesariamente tiene que ser OpenStreetMap el centro de la investigación, sino que da datos complementarios supremamente útiles en algunos casos, pues para complementar investigaciones. Entonces pueden ser desde cosas de planeación que ya habíamos visto, pueden ser incluso cosas forestales, cosas de ecología urbana, mirando datos de parques, de árboles en la ciudad, todo este tipo de cosas. Entonces hay un gran abanico de posibilidades también para la investigación. Y acá les traigo un ejemplo que es bastante interesante y es lo que hablábamos hace un poco de, de cómo podría existir esta colaboración potencial entre lo que llamaríamos el mapeo colaborativo comunitario y el mapeo gubernamental.
Entonces esto es un paper que sacaron unas personas del Centro de Información Topográfica y de Recursos Naturales en Canadá, en Quebec, y a lo que apunta es a esa discusión de cómo se podría dar una colaboración entre todo este modelo de personas, todo este modelo colaborativo de personas que está añadiendo información constantemente, editando información constantemente, y los esfuerzos del gobierno en cuanto a información geoespacial o información cartográfica. Y entonces esto lo vuelve muy interesante porque da para lo que hablábamos antes, da para temas de catastro, de planeación, donde por ejemplo entonces podríamos tener, gracias al mapeo comunitario, una huella de todos los edificios que hay en las ciudades, pero es el gobierno el que tiene toda esa información demográfica asociada, entonces se podrían cruzar estas informaciones bastante bien. O por ejemplo también en temas, yo me imagino que el distrito de Bogotá tendrá muy bien identificados los árboles que se tienen plantados en los espacios públicos, pero no sé qué tan fácil sea acceder a estos datos para una persona normal. No sé cuál sea el formato en los datos, no sé si ni siquiera si es posible acceder a estos datos. Y me imagino que podría haber espacios de colaboración donde este inventario se vea complementado además por la ciudadanía, donde ni siquiera estemos hablando simplemente de árboles en el espacio público, sino que de pronto yo vivo en un edificio y veo que mis vecinos tienen una gran cantidad de árboles, pues también los puedo estar mapeando y puedo estar complementando ese catálogo oficial y además haciéndolo más accesible a la gente. Y esto tiene, pues como ya lo dije, tiene pues múltiples usos en temas forestales y en temas de medio ambiente, todo este tipo de cosas. Entonces este es uno de esos ejemplos. Hay muchísimos más también. Eh, y también por último quería incluir un ejemplo que me pareció bastante interesante y es el de los juegos. Y no sé si se acuerdan, en el verano de 2016 salió este juego que es Pokémon Go, que pues fue un hit y entonces estaba todo el mundo afuera utilizando realidad aumentada en su celular para agarrar Pokémones. Y entonces en principio toda esta aplicación utilizaba Google Maps, pero desde diciembre del 2017 me empezó a utilizar todos los datos de OpenStreetMap. Entonces no solo ese mapa en el que uno va navegando y viendo está construido sobre información de OpenStreetMap, sino pues todo lo que uno interactúa, todo con lo que uno interactúa y dice, listo, acá hay una iglesia, no, el Pokémon está detrás de ese museo, detrás de esta casa, pues es finalmente información que está siendo alimentada o que está siendo dada por la gran base de datos que tiene OpenStreetMap. Y entonces yo con esto quiero que quede claro el alcance tan grande que tiene una comunidad como OpenStreetMap, donde se está volviendo casi ubicua y la encontramos en todas partes. Y finalmente debería ser algo así, porque son datos de la gente para la gente. Entonces, bueno, vamos a hacer el primer demo, que es crear una cuenta y navegar o explorar eh, la herramienta. Entonces cuando entramos a la herramienta vemos el famoso mapa base. Acá tiene pues algunos controladores como acercar y alejar. Tiene para mostrar mi ubicación si yo la permito. Eh, Tiene también para mostrar las capas y otros mapas como por ejemplo el mapa de ciclista. Está el mapa humanitario, está el mapa de transporte. Uno también podría añadir notas al mapa o consultar características y compartir. Pues yo quiero que nos concentremos en dos cosas y es uno, por ejemplo, cuando uno se mueve a escalas mucho más finas, mucho más detalladas, pues empieza a ver este basemap y empieza a ver realmente toda la información que provee. Entonces, por ejemplo, acá estamos en la calle 50, calle 49 y nos muestra todo. Nos muestra pues el basemap y nos muestra todas las entidades que se han mapeado ahí. Bueno, entonces la idea es que si yo quisiera ir a editar, primero tengo que registrarme
dar mi dirección de correo electrónico, poner un nombre que va a aparecer en pantalla, o sea, mi nombre de usuario, y dar una contraseña. Y en el momento en que ya estoy registrado, pues voy a poder empezar a editar entidades. Acá otra cosa importante es que ahí está este botón de exportar. Y esto quiere decir que aún así cuando no me he registrado, simplemente puedo entrar y exportar los datos. Y eso lo vamos a ver ahorita en detalle. Pero entonces los invito a que creen una cuenta en este momento, si no tienen una ya. Y pues para poder seguir los siguientes demos, por lo menos el demo de editar directamente, para que vean cómo funciona la cosa. Pues entonces eso me lleva al tema de los datos en OpenStreetMap. Y entonces hay cuatro datos en OpenStreetMap. Están los nodos, están las vías, están las áreas y están las relaciones. Las personas que ya hayan trabajado en algún momento con sistemas de información geográfica seguramente estarán familiarizadas con los nodos porque estos representan puntos, con las vías porque estos representan líneas y con las áreas porque estas representan polígonos. Sin embargo, hay un elemento extra que tal vez no sea familiar para todo el mundo, que son las relaciones. Y finalmente las relaciones son un grupo de geometrías que pueden ser iguales o diferentes, que hacen parte de una entidad superior o una entidad general. Entonces, si un nodo, por ejemplo, representara una estación de bus y una vía representara el trayecto que hace el bus entre cada estación, una relación podría ser, por ejemplo, la ruta que, que hace un bus específico. Entonces, si vemos estos SITPs grandísimos que van por la séptima desde la 116 hasta la 26 y bajan por la 26 hasta el aeropuerto, pues yo podría simplemente mapear eso como la ruta del bus del M86, o podría complementarlo un poco y decir, no, esto es una relación y esta ruta, esta vía o esta línea tiene además unos nodos asociados, unos puntos, que son cada una de las estaciones. Y entonces yo puedo empezar a decir en cada una de estas estaciones pues algún atributo de ellas. Son de estas estaciones que tienen techo, tienen bancas, o simplemente son estas estaciones que tienen el letrero y listo. Cosas de este estilo. Entonces, claro, hay una manera de expresar esas entidades que están formadas por diferentes tipos de geometrías o elementos. Y además, y este es un punto también bastante importante, existen las etiquetas, que finalmente lo que son los atributos. Entonces los atributos están compuestos por una clave o una llave y por un valor para para cada una de esas llaves o para cada una de esas claves. Esas claves están ya definidas, están en la documentación y ahorita las vamos a mirar y son una gran cantidad de llaves diferentes que sirven el propósito de hacer un punto, una línea, un polígono, una relación mucho más diciente que simplemente una figura geométrica sobre un mapa. Entonces, si vemos un ejemplo, si yo pusiera un punto sobre el mapa y dijera, listo, esto es un restaurante y lo voy a guardar, pues la persona que vaya a acceder a esa información no va a saber ni cuál es el nombre, ni cuál es el teléfono, ni siquiera si es un restaurante si no le puse el tag de amenity. Entonces la idea es que si yo pusiera un restaurante, un punto que es un restaurante, eh, uno de los tags o una de las etiquetas que va a hacer en primer lugar va a ser amenity para decir que es un restaurante. También le puedo dar el nombre, le puedo dar otros atributos incluso como el teléfono fijo o la página web. Entonces se vuelve bastante bueno para las personas que están utilizando OpenStreetMap desde para acceder a puntos individualmente y decir como, oiga, chévere este restaurante, cuál será la información asociada a este, hasta para las personas que entran y sacan información de vías o de puntos, pero en gran cantidad, que cuando la van a analizar, pues esto se vuelve mucho más diciente. Y eso lo vamos a ver ahorita justamente en nuestro ejemplo, en nuestro último ejemplo. Y bueno, y lo mismo, por ejemplo, si fuera entonces un banco, yo pongo un punto y digo que el amenity es un banco, que el operador es Bancolombia, que la cadena también es Bancolombia y que el nombre es Calle 72. Si vamos al link de la documentación, y acá hago una pausa también para mencionarles que OpenStreetMap no es solo la plataforma, sino todo lo que hay detrás de eso, y es una wiki grandísima que funciona igual que Wikipedia.
donde están todos estos artículos en una gran cantidad de idiomas. Si no está el artículo en el idioma que usted busca, usted puede traducirlo. O donde si hay artículos que se parecen mucho o hacen parte de un tema similar, eh, usted puede hacer una sugerencia de unir esos artículos y todas estas cosas. Y entonces, pues es todo esto también detrás y cómo ustedes también pueden participar en esta comunidad o aportar a esta comunidad, eh, ayudando a mejorar la wiki que tienen. Entonces, si vemos acá, están las claves, está en el valor, para qué elemento están dadas y algunos comentarios que describen la cosa. Entonces si bajamos un poco, acá está tal vez uno de los tags más utilizados o las etiquetas que se llama los equipamientos, son lo que vimos ahorita como llamado como amenity. Entonces claro, pues acá ustedes pueden definir si un punto o un área es un bar, si es un café, si hace parte de una institución educativa, entonces como un colegio, una universidad. Si hace por ejemplo acá lo que hablábamos de la estación de bus, todo este tipo de cosas. Y entonces hay muchísimas cosas y no solo hay amenity. Entonces si ustedes se dan cuenta también por ejemplo hay edificaciones. Y entonces nos dice qué tipo de edificación es. Y lo que les decía antes, entonces esto en un escenario por ejemplo de catastro, de planeación urbana o planeación regional, planeación local, pues se vuelve una información que mientras haya gente que la está dando constantemente, que la está actualizando, que se está asegurando que la calidad de la información que se está poniendo ahí sea buena, pues es bastante buena y tiene una dimensión complementaria pues supremamente importante. Entonces eso es un poco la documentación y los ejemplos de los atributos. Y entonces ahora vamos a hablar de cuáles son los editores en OpenStreetMap. Entonces hay cuatro maneras grandes o cuatro grupos grandes en los cuales se pueden dividir estos editores. Entonces, en primer lugar están los navegadores, los editores que están basados en el navegador. Luego están los editores que son programas de escritorio. Luego están las aplicaciones móviles. Entonces, usted desde su celular también puede empezar a editar y agregar información de OpenStreetMap. Y además están los plugins para programas de sistemas de información geográfica, como por ejemplo ArcGIS y QGIS. Entonces, en el navegador tenemos ID, que es tal vez el navegador, el editor más famoso y es el que viene por defecto en la plataforma de OpenStreetMap y ahora lo vamos a ver. También está uno que se llama Potlatch 2. Pero pues claro, ¿cuáles son las desventajas que tienen entonces los editores en el navegador? Y es que si usted no tiene acceso a internet en ese momento, pues no va a poder acceder al navegador, al editor. Mientras, por ejemplo, si es un editor de escritorio, como por ejemplo este que es de los más famosos, que es JavaScript, que es un editor basado en Java, no en JavaScript, perdón, un editor de OpenStreetMap basado en Java, pues claro, va a poder entonces editar la información con una mayor cantidad de herramientas, con una mayor cantidad de funcionalidad desde su escritorio, desde su computador. Lo que pasa es que estos programas por lo general tienen una curva de aprendizaje mucho más difícil y pues toca instalarlos y toca hacer todas estas cosas, las cuales la gente normalmente si solo quiere poner un punto o una vía, pues no va a hacer. Pero además también entonces están las aplicaciones móviles, no solo para Android, sino también para iOS, cosas como Vespucci, Street Complete o Cement, donde entonces si digamos usted está de paseo o si usted simplemente está esperando el bus y se da cuenta que, oiga, abrieron un nuevo restaurante al frente de mi casa o hay una nueva papelería o que es este árbol que no veo en el mapa, pues usted puede simplemente sacar su celular y en menos de un minuto agregar un punto, una vía, un polígono, una relación y ahí darle unos atributos que complementen un poco esa información. Entonces, claro, hay muchísimas opciones para editar datos en OpenStreetMap y los invito a que vean la wiki. Acá hay, por ejemplo, una comparación de todos estos editores, qué ventajas tiene cada uno respecto al otro, eh, qué desventajas tiene, todo este tipo de cosas. Y entonces eso nos lleva
a nuestro siguiente demo, que es editar y guardar información en OpenStreetMap. Vamos a utilizar el editor por defecto que viene. Entonces acá ya estoy logueado con mi cuenta. Y si ven, entonces acá está el botón de editar. Si le ven la flecha, nos va a mostrar tres opciones. Entonces la primera es editar con ID, que es el editor por defecto que viene, que está basado en el navegador. Luego está el que les hablé, que también se llama Potlatch 2, o si no, editar con un control remoto, que finalmente es una aplicación de escritorio, como alguna de estas dos opciones que ya habíamos comentado. Entonces, si ustedes simplemente le dan, van a ir al editor que se llama ID y van a entrar a un mapa donde ya no va a ser este mapa base solamente, sino va a ser una serie de imágenes satelitales donde ustedes van a ver todos los datos como están. Entonces, por ejemplo, acá si toco, está la embajada de Panamá. Y si se dan cuenta, es un punto que ya estaba y no un punto que yo acabo de agregar. Entonces yo podría simplemente, en el caso de que fuera cierto, decir, oiga, ¿qué tal que esa no sea la embajada de Panamá y alguien se confundió y esa es la embajada de Perú? Entonces yo podría cambiarle el nombre, podría cambiarle el país acá, podría ponerle otro nombre en otro idioma, todo este tipo de cosas. Acá si vemos, tienen todos estos tags, entonces nos están mostrando cuál es el amenity, cuál es el país, cuál es el nombre en inglés, en español, en francés, la dirección completa y todo esto. Entonces yo podría cambiarlo. No lo voy a hacer porque pues evidentemente no estoy seguro hasta qué medida está correcto no, ese punto ahí. Pero es solo para mostrarles que ustedes no solo pueden agregar información, sino que también pueden editar información de otras personas. Y si vamos acá abajo y miramos la zona, es un poco parecido a Wikipedia, donde nos dice cuáles han sido las últimas personas en hacer los cambios. Entonces uno puede ir y ver ese usuario quién es, qué hace, cuántos edits tiene, cuántas cosas ha hecho. Uno incluso le podría mandar un mensaje, entonces se puede poner en contacto con otra persona de la comunidad, puede agregarlo como amigo, puede hacer comentarios, todo este tipo de cosas. Eh, y bueno, entonces también pues lo que les decía, entonces digamos que en algún sitio de este mapa, como por ejemplo acá, abrieron un nuevo gimnasio o un nuevo restaurante. Como puse el punto justo sobre la vía, él interpreta que es un punto que podría ser como una señal de tráfico o un paso peatonal o algo así. Pero entonces le voy a dar acá para quitarlo y lo voy a mover un poco en el mapa para que no caiga sobre la vía. Y entonces ahí sí me van a salir las diferentes opciones. Estas opciones de acá son solo sugerencias. Cuando ustedes tocan, por ejemplo, una y le dicen, digamos que fuera un café, ustedes podrían decir, no, me equivoqué, no es un café, no se tienen que devolver allá, sino simplemente eso es una ayuda gráfica para las personas que están editando. Ustedes simplemente pueden decir, oiga, no, esto es un parqueadero. Y listo, y ahí lo cambian y ya, él les va a cambiar el signo acá. Pueden agregar un tag si quieren, entonces le podríamos poner nombre y le podríamos poner, no sé, City Parking 90 o algo así. Eh, Acá salen además como los campos eh, más frecuentes o más utilizados para este tipo de cosas. Entonces está el operador, la capacidad, y esto va a ser dinámico, va a cambiar en la medida en que ustedes cambian qué tipo de amenity es o todo este tipo de cosas. Pero no están restringidos solos a eso. Entonces pueden además agregarle un nombre. Entonces le va a dar chulo y listo, ahí queda en el mapa. En este momento solo es visible para mí. En el momento en que yo vaya acá y le dé save y él acá me va a poner las entidades que yo he editado o agregado, va a quedar visible para todo el mundo. Obviamente no lo voy a poner ahorita porque ahí no hay un parqueadero, se ve claramente en la imagen. Pero solo quiero mostrarles también cómo es posible, por ejemplo, de una línea a otro lado. Al finalizar la línea simplemente hago doble clic y entonces ya me dice, listo, ¿qué es esta línea? Es una vía de carros, una vía normal, es una vía de trenes, es de pronto no una vía, sino un río o alguna entidad natural o alguna entidad de utilidades como por ejemplo líneas de acueducto, líneas de electricidad, todo este tipo de cosas. Y lo mismo con las áreas, ustedes encierran un área en un polígono y le dan doble clic, terminan
y listo. Y es lo mismo que con los puntos o que con las vías. Ustedes simplemente le tienen que dar pues el tipo de entidad que va a ser. Entonces, bueno, eso es. No tiene mucha ciencia en realidad. Sí hay muchísimas cosas para explorar. Pero básicamente es agregar puntos, líneas o polígonos y tratar de hacer los atributos lo más dicientes posibles para que las personas que accedan a esta información después puedan hacer un uso apropiado de esta, por decirlo así. Entonces simplemente le voy a dar acá a cancelar todo. Si yo me desconecto y vuelvo a entrar, él guarda lo que yo llevaba. No sé si se dieron cuenta al principio, yo ya había editado algo antes, entonces me estaba diciendo si descartar o guardar los cambios y listo. Entonces eso es cómo editar y guardar información. Entonces ahora vamos a ir a tal vez pues lo que les comentaba que podría ser lo más interesante para ustedes y es cómo podemos acceder a esta información. Entonces existen diferentes maneras y era lo que hablábamos ahorita de cómo hacemos para exportar la información. Entonces una de esas maneras es simplemente yendo a la plataforma de OpenStreetMap y dándole al botón exportar. Entonces si ustedes se dan cuenta, él me selecciona el extent, el área que yo estoy mirando en el mapa, que es toda esta, y él me da una opción en un botón azul que dice exportar para exportar todos los datos que se encuentran dentro de este área. Entonces yo me acerco lo más que pueda y le voy a dar exportar. Entonces él lo que va a hacer acá es que me va a generar un archivo de XML donde ustedes lo pueden abrir con cualquier editor de texto o de notas y van a ver cómo es la estructura. Entonces si ven que acá tiene la versión de OpenStreetMap, algunos atributos, nos muestra cuál es el extent y nos muestra los diferentes elementos que hay. Entonces nos muestra los nodos, si tienen etiquetas asociadas o no, y seguramente más abajo debe haber vías también. Entonces acá ya vienen las vías y vienen los tags de las vías y es probable que también haya relaciones. Acá hay por ejemplo entonces una relación y si ven acá entonces hay una vía, hay un nodo y hay otra vía. Entonces finalmente lo que podemos exportar los datos, como podemos exportar, una manera de exportar los datos es exportándolos como XML en un área de estudio, haciéndolo acá gráficamente y listo. Sin embargo, si ustedes van a ver abajo, hay otras 4 opciones listadas acá. Entonces, por ejemplo, esta de Planet OSM, no importa el extent que ustedes estén viendo, siempre los va a llevar a un repositorio HTTP donde están subidos los archivos. Y entonces, si ustedes ven acá, esto es como donde suben los archivos en bruto. Y entonces, acá, por ejemplo, está el último XML hasta la última semana, son 75 gigas. Entonces, imagínense lo que es parsear o editar un archivo de 75 gigas de XML, lo que es abrir ese archivo, por ejemplo. Los últimos cambios de la última semana, 2.6 gigas. También hay unos archivos especiales que son .pdf, que nos deja traerlos de acá. Y acá además nos va a dejar explorar entonces el repositorio, si queremos shapes históricos, si ya vamos a entrar simplemente a Planet o a los archivos pdf, todo esto. Esto yo creo que está orientado hacia un tipo de personas que necesitan todos los datos en bruto y que necesitan estos grandes XMLs para todo el mundo. Que no creo que sea el caso de la mayoría de los que están mirando este webinar, pero aún así vale la pena explorarlo y para el que quiera, pues ya sabe, ahí está el link apenas entran a la página de la herramienta de exportar en la plataforma. Luego también hay una página alemana que se llama GeoFabric, que lo que hace es que pone unos repositorios dependiendo de la subregión. Entonces se les muestra acá, por ejemplo, África, y entonces lo que ustedes bajen acá va a ser para todo África acá. Luego está también Antártica, está Asia, están, bueno, las diferentes subregiones. Ustedes pueden, digamos, acceder a estos datos de manera un poco más limitada. Entonces, si yo quisiera solo Colombia, pues en vez de bajarme los de todo el mundo, me voy a bajar primero los de Sudamérica, simplemente. Entonces, esto ya baja un poco el tamaño de los datos,
pero aún así siguen siendo datos en bruto para un área bastante extensa y donde uno no puede filtrar los datos. Eh, la otra opción, y la vimos ahí, es utilizando un API que se llama Overpass, donde si cliqueamos acá, él va a hacer exactamente lo mismo que hace el botón de exportar y nos va a guardar un archivo también, que si vamos y abrimos con un editor de notas como por ejemplo Notepad++, pues es el mismo XML, de pronto con una estructura un poco diferente porque es otra API, pero que también nos muestra la misma relación que habíamos visto, las mismas vías, los mismos nodos. Y también acá está el extent, la misma cosa. Entonces esas son las opciones dentro del explorador de OpenStreetMap. Pues yo les quería mostrar una herramienta que es bastante útil, que se llama Overpass Turbo. Entonces cuando entramos a Overpass Turbo, si vemos acá a la izquierda, nos permite hacer la construcción de las consultas. Ellos tienen bastante documentación y ustedes pueden hacer consultas desde tan sencillas como todos los restaurantes en Chapinero hasta todas las vías en Sudamérica que tengan este y este y este y otro tag y ordénemelas por este y otro tag y devuélvame solo la geometría de las que tengan una longitud mayor a 100 kilómetros, cosas de este estilo. Entonces, la cosa es que uno puede ir y leer la documentación y ver cómo se escribe una consulta, que digamos, poco intuitivo para los que no están familiarizados con la API, cómo se construyen las consultas. Pero entonces lo bueno es que esta aplicación de Overpass Turbo tiene un asistente, un wizard, que es un constructor de consultas al final del día. Entonces ustedes simplemente le dan acá una aproximación de lo que ustedes quieren buscar. Por ejemplo, si yo quisiera buscar todos los restaurantes en Honolulu, pues le diría amenity igual restaurant en Honolulu. Entonces cuando construyo la consulta, en el panel izquierdo me muestra la consulta. Entonces si ven un poco cómo funciona, él define un tiempo de timeout y un archivo de salida, una extensión de salida, en este caso va a ser JSON. Él también va a coger esa palabra que yo escribí como Honolulu y le va a asignar un área geocodificada. Y entonces va a buscarme todos los nodos, todas las vías y todas las relaciones que tengan dentro de sus tags la etiqueta amenity con el valor restaurante, todos dentro de ese área geocodificada, que pues va a ser en este caso Honolulu, y pues me va a imprimir los resultados. Entonces yo acá puedo ejecutar la descarga. Él está llamando al API de Overpass, está construyendo la consulta y está trayendo los resultados. Y entonces acá me trajo todos los restaurantes en Honolulu. Y entonces pues eso es bastante chévere porque ya podemos hacer consultas mucho más específicas, no solo en área, sino también en tipos de datos. En que si yo quisiera solo nodos, por ejemplo, entonces pues quito estas dos y vuelvo a correr mi consulta. Y entonces es un muy buen lugar para empezar a construir consultas que ustedes finalmente, como es una API y es una API de solo lectura, pues que ustedes van a poder ejecutar estas consultas no necesariamente en Overpass Turbo, que es una de las opciones, sino también desde algún cliente como por ejemplo Postman, que es de escritorio, o alguna extensión como por ejemplo esta que yo tengo que se llama RESTlet. Y entonces simplemente es hacerle un get a la consulta, al API con esta consulta. Y es justamente lo que vamos a hacer ahorita desde Python, si vemos. Pero entonces listo, tenemos esta consulta. Yo puedo exportar los datos como un GeoJSON. Puedo además exportar la consulta para, eh, para futuras ocasiones o simplemente podría pegarla en un archivo de texto y listo. Y si vemos acá me saca los datos, que es lo mismo, es el equivalente a exportar acá los datos como GeoJSON. Es simplemente copiar esto, control A, darle control C en Notepad++ y guardarlo como un JSON. Y entonces si nos damos cuenta, acá están todos los datos y acá va a estar como el núcleo del asunto. En donde dice elementos, pues nos trae un arreglo donde cada elemento nos da pues el tipo, el ID, la latitud, la longitud. Eso quiere decir que ya estamos trabajando con coordenadas y podemos referenciarlo. Y tenemos los tags, entonces nos muestra que la Amenity es un restaurante, que es el Hard Rock Café, y otras cosas complementarias como lo que les decía, como por ejemplo si es una opción para gente en silla de ruedas.
Y entonces sí es lo interesante que se vuelve esto en el momento de que ustedes pueden traer datos así de sencillo a través de un cliente web, eh, y sin necesidad de saber de programación, por ejemplo. Y también esto, por ejemplo, es de los tags, de cómo podemos empezar entonces a seguir añadiendo información, de tal manera que por ejemplo, esto me parece importantísimo, el tema por ejemplo, las sillas de ruedas y todo este tipo de cosas. Y si nos damos cuenta, pues muchos no tienen simplemente un nombre, no tienen ni una página web, ni otras cosas. Pero pues por lo menos nos dan pues una aproximación a diferentes atributos bastante buena. Y entonces, bueno, lo único, la única limitación que tiene Overpass Turbo es que si ustedes pues tratan de traer datos muchísimos datos, por ejemplo, si no estuvieran buscando todos los restaurantes solo en Honolulu, que es una ciudad pequeña, sino por ejemplo en toda Colombia, pues es posible que no sea capaz de traer todos esos datos porque finalmente está haciendo una consulta a un servicio y está trayendo esos datos en texto, en un JSON, y entonces es posible que les digan, usted está tratando de traer muchos datos. Entonces ahí en ese caso tocaría partir la consulta por área o por tipo de nodos o por este tipo de cosas para poder traer eso de una vez. Y con esto vamos a nuestro último ejemplo, que es cómo podemos integrar entonces este, esta API de Overpass para poder acceder a estos datos programáticamente, integrarlos con todo el ecosistema de Python y además extender esa funcionalidad, como les dije al principio, y publicar estos datos en Aris Online y visualizarlos ahí en el navegador. Entonces para eso vamos a ir a nuestra consola y vamos a abrir un Jupyter Notebook y pues vamos a hacer el ejemplo acá. Entonces listo, acá abrió Jupyter y entonces acá le vamos a dar un nuevo archivo de Python 3. No importa si tiene Python 2 o Python 3, solo algunas cosas de sintaxis pequeñas van a cambiar. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a importar los paquetes que vamos a utilizar. Y entonces para esto vamos a utilizar un paquete que se llama requests, que es un paquete que permite hacer peticiones de manera muy sencilla a través de protocolos HTTP, que es finalmente lo que hace por debajo el programa de Overpass Turbo, o lo que hacen los programas como por ejemplo RESTlet o Postman. Entonces vamos a importar requests, vamos a también a importar el API de ArcGIS para poder publicar estos datos, y vamos a importar pandas. Vamos a importar una función especial de pandas que se llama JSON Normalize, de un módulo, porque con esta vamos a poder leer los datos de un JSON y convertirlos en un data frame sin tener que hacer un ciclo y simplemente meterlos en el data frame en cada momento del ciclo, sino él lo lee automáticamente. Y además vamos a importar de la librería estándar el paquete de OS. Entonces este paquete de OS es el único que viene con la librería estándar de Python. Si ustedes no han instalado estos paquetes como pandas, como la API de ArcGIS o como requests, pues van a tener que instalarlos con un pip install, o si tienen algo como Anaconda, un conda install, porque si no, no van a poder utilizar estas librerías. Entonces listo, ya tenemos los paquetes. Entonces ahora vamos a especificar cuál es la URL del intérprete del API, y entonces no me acuerdo exactamente cómo es, pero podemos buscar acá el link. Y acá está lo que les decía. Entonces, por ejemplo, acá en la wiki nos muestran las preguntas más, pues las preguntas frecuentes sobre el API de Overpass. Entonces, si vemos acá, nos muestran cómo construir una consulta, qué es cada una de esas líneas. Y acá justamente nos muestran cuál es la URL base
la URL va hasta este signo de interrogación. Después de ese signo de interrogación, todos son los parámetros que le pasamos al API y listo. Y lo que vamos a hacer también es, en este ejemplo vamos a traer todas las estaciones de gasolina en la ciudad de Bogotá. Pues entonces, en vez de usar el geocodificador, vamos a utilizar un bounding box o un extent, porque no siempre es posible geocodificar un lugar, pero sí es bastante sencillo poder tomar unas coordenadas y decir este es mi extent del que quiero hacer la consulta. Entonces vamos a ver cuál es el BBBox de Bogotá, y para eso hay una página que es bastante buena que se llama BBBox Finder, donde como uno no se sabe de memoria cuál es el extent de Bogotá, pues simplemente vamos acá en el mapa y acá está Bogotá. Entonces vamos a dibujar un rectángulo alrededor de toda Bogotá y alrededores, y él nos muestra acá cuál es el extent o el bounding box del mapa. Entonces simplemente lo pegamos acá. Ahora, una cosa importante es que el overpass, para la API de overpass, no le podemos pasar estas coordenadas en este orden, sino que tiene que ser primero la coordenada inferior. Entonces esa es latitud, luego va la coordenada de occidente, que esa es longitud, y lo mismo, luego va la norte, y luego finalmente pues va la coordenada oriental. Entonces listo, ya tenemos el BBBox. Ahora vamos a construir una consulta y lo vamos a hacer utilizando las f-strings que tiene, o la interpolación de cadenas de texto que tiene Python, que es esta f de acá, que nos permite ingresar variables dinámicamente dentro de la cadena de texto. Entonces lo primero que vamos a hacer es decirle que el resultado sea JSON. Eso ya lo habíamos visto. Vamos de igual manera a decirle que solo los nodos donde los amenities sean iguales a gasolina, fuel, y que todo esto lo haga para nuestro BBBox. Entonces nosotros podríamos simplemente pegar esto acá abajo, pero como ya lo tenemos en una variable, pues simplemente abrimos corchetes y le decimos dentro de esos corchetes mete esta variable. Listo, no sé, toca ponerle el out y listo. Entonces, si quisiéramos ver cómo queda nuestra consulta antes de hacerla, solo para asegurarnos, pues podríamos correr esta celda y nos damos cuenta que efectivamente pone el extent ahí, en donde va la variable de BBBox. Entonces ahora sí, utilizando request, vamos a hacer la petición get a la URL y pasando como parámetros entonces los datos de la consulta. Y entonces vamos a imprimir la respuesta. Si el código que imprime la respuesta es 200, es que la respuesta fue exitosa. Si es, por ejemplo, un 400, quiere decir que la API no pudo compilar esa consulta, y lo más probable es que esté mal escrito. Entonces de pronto, en vez de escribir amenity, escribieron amenti o cosas por el estilo. Entonces tendrían que revisar bien la consulta. Justamente acá es donde yo les digo que ustedes podrían pegar en query la consulta que hicimos ahorita en Overpass. Simplemente tendrían que ponerle comillas a los lados para volverla a los extremos para volverla una cadena de texto y listo. Y entonces ahora que ya tenemos la respuesta, pues podemos inspeccionar qué es la respuesta. Y pues si acá vemos, la respuesta es idéntica a la que vimos ahorita en Overpass Turbo, donde tenemos a la versión de OpenStreetMap, el generador, todo este tipo de cosas. Luego tenemos un arreglo con los elementos. Y entonces si vemos es la misma cosa, el elemento trae un tipo, que es el nodo, el ID, la latitud, la longitud, los tags. Y dentro de tags es pues otro diccionario que nos trae todas estas cosas en llave valor, en parejas de llave valor. Entonces lo que podríamos hacer es asignar esto a una variable que se llame data. Pues entonces sabemos que son los elementos. Entonces la vamos a poner acá, una variable que se llame data. Y vamos a ver cuántos elementos trae. Entonces simplemente vamos a mirar cuál es la longitud de ese arreglo que se llama data. Entonces, si corremos esto, pues vemos que nos trajo 146 datos. Y entonces ahora es bastante sencillo pasar estos datos, que es un JSON, a un data frame, que es una estructura mucho más organizada,
y que podemos publicar directamente en ArcGIS Online. Entonces lo que vamos a hacer es crear un data frame que sea el resultado de llamar a la función de pandas, que es JSON Normalize, sobre el DF. Entonces si quieren vamos a mirar las 5 primeras filas del data frame resultante. Acá en vez de data frame es data, perdón. Y listo, entonces ahí estamos llamando a los datos y entonces estamos llamando los primeros, son en total 146 filas, pero pues solo estamos llamando a las 5 primeras. Y acá entonces pues es mucho más fácil ver realmente cómo vienen los datos. Entonces vemos que cada una de estas filas es una entidad, una diferente estación de gasolina, y vemos que trae columnas como lo que ya habíamos visto, la ID, la latitud, la longitud y todos los diferentes tags acá. Y vemos que son en total 28 columnas. Pues entonces ahora teniendo esto en cuenta, lo que podemos hacer es filtrar un poco nuestro data frame para subirlo a ArcGIS Online y pues que no sea todo este reguero de cosas. Entonces lo que vamos a hacer es indexarlo con unas columnas. Importante tener la latitud, importante tener la longitud. Si queremos podemos también guardar algunos tags, podría ser como por ejemplo la marca. Y no sé si haya algo más interesante por acá. De pronto, bueno, de pronto el nombre o el operador si quisiéramos. Entonces tags.name y listo. Pues vamos a crear un mapa de nombres, en donde entonces para que no quede esto en ArcGIS Online tan feo que diga tags.name por ejemplo, sino que vamos a decir que tags.name vaya a ser simplemente name y que tags.brand vaya a ser simplemente brand. Y entonces con esto podemos indexar nuestro data frame, simplemente diciéndole que nuestro data frame va a ser igual al data frame anterior, indexando solo estas columnas de acá, pero además que podemos renombrar las columnas diciéndole que estas son las columnas que vamos a renombrar. Le pasamos el mapa names y además vamos a decir que in place sea igual true, porque si no simplemente nos devuelve una copia y nos lo asigna a nuestra variable df. Entonces ahí podríamos volver a inspeccionar nuestro data frame y ver cómo queda. Y finalmente pues queda así, queda con los nombres de las columnas pues mucho mejor que con el tags.algo y sin ese reguero de columnas, sino simplemente tenemos nuestras 4 columnas. El paso siguiente es volver esto bueno, volví a correr esto, pero salió un error porque ya no encuentra estas columnas. Entonces el paso siguiente es crear un Spatial Data Frame a partir de este data frame. Entonces, ¿qué es un Spatial Data Frame? Un Spatial Data Frame es una estructura especial que tiene la API de ArcGIS, en donde se comporta igual que un data frame para los que están familiarizados con pandas, pero tiene una columna extra y bueno, una serie de métodos y atributos asociados a eso, porque esta columna extra es la geometría de cada entidad, es la geometría de cada entidad, y pues esto nos va a permitir hacer cosas como intersecciones y todo este tipo de cosas, además de publicarlo en ArcGIS Online y que él sepa cómo pintar esas geometrías en el mapa. Entonces simplemente vamos a crear un Spatial Data Frame. Esto se encuentra en un módulo que se llama Features de la API de ArcGIS y la clase del elemento se llama Spatial Data Frame. Y en vez de crearlo simplemente desde cero, vamos a crearlo desde un método que tienen, que es fromXY. Y entonces el método fromXY pues simplemente lo que hace es tomar un data frame, tomar si queremos un sistema de referencia, donde está la columna X y donde está la columna Y. Entonces este fromXY es solo para puntos, porque necesita una columna de X, que es la longitud, y una columna de Y, que es la latitud. Entonces simplemente el primer argumento que toma es el df, que es el data frame, y vamos a ver cuáles son nuestras columnas de X y Y. Entonces son, si quieren acá pongamos simplemente df.head, aquí para que podamos explorarlo. Entonces son, claro, son latitud, entonces primero nos pide la X,
y son latitud. Entonces listo, acá ya tenemos la latitud y la longitud, y ahora simplemente vamos a mirar cómo queda nuestro Spatial Data Frame. Entonces ahí está, y es lo que les digo, tiene una columna extra que se llama Shape, en donde nos muestra el X, el Y y la referencia espacial. Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente entrar a nuestra cuenta de ArcGIS Online desde Python, utilizando el módulo de GIS, donde le decimos que nuestro nombre de usuario, y para esto para conseguir la clave voy a utilizar el paquete de OS para acceder a mis variables de entorno. Entonces listo, si no hay ningún error fue porque se pudo conectar satisfactoriamente a nuestra cuenta de ArcGIS Online. Y entonces ahora lo único que tenemos que hacer es crear un feature layer, y vamos a exportar nuestro Spatial Data Frame. Hay un método que se llama toFeatureLayer, entonces acá debería estar, y aquí está, sí. Entonces vamos a utilizar el método de FeatureLayer, le vamos a dar un nombre, OSM, gasolina, webinar 2019. El segundo parámetro que toma esta función es la cuenta de ArcGIS Online, entonces acá en este caso la tenemos asociada a la variable GIS, y luego nos pide simplemente unos tags, que es una cadena de texto separada por comas. Entonces podemos poner simplemente gasolina, estaciones, Bogotá, webinar, streetmap, lo que sea. Hay un bug en la API en donde si uno trata de correr esa celda por primera vez, nos va a aparecer este error. Pero si ustedes le vuelven a dar correr, él va a publicar correctamente la capa. Y entonces él está en este momento, lo que está haciendo es conectarse al API REST que tiene ArcGIS, y está metiendo esto en un servicio REST que al final está en el servidor de ArcGIS Online, y lo está asociando a mi cuenta. Y todo esto lo está haciendo pues a través del API que tiene REST para ArcGIS, pero pues nosotros lo estamos llamando desde el API para Python. Y entonces nosotros vamos a poder visualizar ahora estos datos en un mapa. Entonces lo único que tenemos que hacer es crear un mapa que esté centrado en Bogotá. Claro, no ha terminado de publicar la capa, a veces se puede demorar un poco, sobre todo si son altos puntos. En este caso no son tantos, son unos 140 y pico, pero sí se demora un poco. Y entonces mientras esto carga, mientras esto publica, yo los quiero invitar ya un poco para finalizar el webinar, y quiero invitarlos a que se empoderen de, de esta plataforma, de esta comunidad, que se vuelvan parte de esta comunidad que es OpenStreetMap, porque finalmente entre más personas haya, no solo agregando datos a lo loco, y no solo accediendo a datos, sino también moderando un poco la comunidad, eh, asegurándose de que la calidad de los datos es buena, complementando la información ya existente, pues va a ser cada vez mejor, cada vez va a crecer más la comunidad, y cada vez va a haber más posibles casos de uso, y cada vez va a ser una herramienta muchísimo más potente. Miren simplemente ahorita cómo está, todos los propósitos que cumple, todas las cosas, todos los proyectos que se pueden hacer. Pues imagínense si en cada barrio hubiera 3 o 4 gatos que estuvieran interesados en el tema y que estuvieran interesados en aportar, y que dijeran como listo, yo voy a asegurarme de que mi barrio esté bien mapeado en OpenStreetMap. Pues claro, toda la ciudad estaría mapeada, se podrían hacer colaboraciones muchísimo más grandes entre el gobierno y la comunidad, y pues es información que está disponible para todo el mundo, y que de pronto ustedes hoy editan algo que puede parecer muy tonto, como el hecho de poner un árbol, un restaurante, una iglesia, alguna cosa de estas, o una vía, pero ustedes no saben la cantidad de personas, y no solo de Bogotá, no solo de Colombia, sino de todo el mundo, que pueda acceder a esa información y pueda hacer proyectos que ustedes ni siquiera se están imaginando que se están creando. Entonces digamos, es cómo empoderar a la sociedad
de, de darle esta oportunidad a sí misma, de darse esta oportunidad a sí misma, de, de proveer toda esta información de manera libre y gratuita. Bueno, ya la capa se publicó, ya creé el mapa, entonces ahora simplemente lo que tengo que hacer es a ese mapa agregar la capa. Entonces la había guardado en una variable que se llama flayer, feature layer. Y entonces ya en este mapa podríamos ver cuáles son los puntos que quedan. Y si ustedes ven, entonces acá quedó, esto ya está en mi cuenta de ArcGIS Online, por eso lo estoy pudiendo utilizar acá dentro de este mapa en Jupyter. Y, y puedo ver todos los puntos. Entonces este por ejemplo no tiene ni nombre ni marca, este tampoco. Bueno, la mayoría al parecer no tiene ni nombre ni marca. Este sí, se tiene Bomba Carulla, Altos de la Calera. Pero pues si ven cómo fue de sencillo acceder programáticamente a esta información, si hubiéramos querido utilizar otras herramientas del ecosistema de Python, hubiéramos podido hacerlo, integrar otras cosas con pandas. Y pues ya nos queda esto en ArcGIS Online, no solo está acá, está en la cuenta de ArcGIS Online, podríamos entrar y revisar que está y ponerlo en un mapa web, ponerlo en una aplicación y podríamos empezar a automatizar estos procesos, por ejemplo, correr este script cada 10 días, cada mes, cada 6 meses e ir actualizando la información que existe y entonces todo esto se puede hacer programáticamente y pues ya en, en la manera pues en que ustedes puedan acceder a esto programáticamente se abren muchísimas puertas y se abren muchísimos proyectos más bastante interesantes. Entonces, bueno, eso fue el webinar. Cualquier pregunta que tengan pueden dejarla y con mucho gusto la responderemos. Muchísimas gracias y no se olviden de seguirnos en nuestras redes y de tener en cuenta lo que les dije sobre hacer parte de esta comunidad. Muchas gracias.